soy compañero de ustedes, estoy cursando en parte tercer año y bueno, ayudando en lo que se puede y aprovechando las oportunidades que los profes nos brindan. Así que bueno, para comentarles eso y que se presente mi compañera y ya arrancamos. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Noelia Zárate y bueno, junto con Lautaro vamos a presentar la verdad, un hermoso tema y súper interesante, ¿no? Que da lugar al debate y poder llevar este tema también a acciones y hechos de nuestra realidad. Lo que queríamos informarles con Lauti es que tomen nota de aspectos importantes dentro de la presentación de los temas, porque posteriormente tenemos una actividad, no se pongan nerviosos, es una actividad didáctica y recreativa. Y bueno, ese consejo le damos, que tomen nota si pueden participar todos, o casi todos. Ahí aguántame, ¿no? Que comparto la pantalla. Sí, no hay problema. Bueno, como habíamos presentado en el video, vamos a tratar el texto ¿Tiene sexo? La sociología de Luz Gabriela Arango. No sé si Lauti está pasando la diapositiva. Sí, no sé si se ve eso, te iba a preguntar. Yo lo estoy compartiendo. Ahora sí. Ahí está, ahora sí. Sí, bueno, profe, se ve. Perfecto. Bueno, las consideraciones en torno a la categoría de género, la construcción histórica del canon masculino. Podemos decir que desde la década del 70, las sociólogas feministas norteamericanas emprendieron una tarea de rescatar el papel de las mujeres en la historia de la disciplina. Este trabajo es en manos de Patricia Mado Leigerman y Jill Bradley, quienes rescatan la bibliografía y las contribuciones de 15 científicas sociólogas fundadoras, ¿no? Entre 1830 y 1990, y que quedan excluidas, ¿no?, de la construcción masculina dentro del ámbito científico. Estas mujeres no fueron invisibles, sino que fueron literalmente borradas de la historia, lo que indica que alguna vez fueron percibidas como parte de una comunidad académica, que luego fueron eliminados sus registros. Podemos decir que el trabajo que realizaron estas sociólogas es muy importante para las ciencias sociales. ¿Y por qué? Porque ellos consideraban que la mujer era mucho más empática, ¿no? La mujer en ese aspecto, al ser madre, educadora dentro del seno familiar, es como que tenía un contacto más sensible con la realidad. ¿Sigue Lauti? No sé si me escuchan. Te escuchamos. Sí, profe. Ah, bien. Bueno, Lauti, pasa la otra, si no sigo. Bueno, habíamos dicho también que el tema que la eliminación, ¿no es cierto?, como dijimos, de estas mujeres de la historia de la disciplina, operó no solamente en la política de género, sino también en la política del conocimiento, ¿sí? Las élites académicas llegan a un consenso apropiado en el papel para el sociólogo, donde era un compromiso intelectual. Ese consenso, ¿no?, dentro de este ámbito científico, deslegitimaba el trabajo de las mujeres fundadoras y por parte de los hombres, ¿no? ¿Por qué? Porque establecían que los hombres partían de una alternativa, de una sociología mucho más comprometida, más crítica, más activista. Bueno, y una de las primeras sociólogas más relevantes fue Marian Weber, ¿no?,
que ella estaba influenciada por 3 ejes del pensamiento social alemán. Una de ellas era una ideología de género que se basaba en la masculinidad sensual y agresiva y la feminidad espiritual y doméstica por parte de los varones liberales. El segundo eje era la primera ola de organización y pensamiento feminista. El tercer eje, la formulación de una sociología mucho más comprensiva por parte de varones liberales. Y ella fue considerada como la líder intelectual del movimiento feminista. Eso es sumamente importante. Después ella se basa en 2 áreas primarias que están interrelacionadas con la experiencia femenina, que uno es el matrimonio y el trabajo, porque ella establece que hay una armonía social que se construye a expensas de la mujer. Y su sociología está centrada en la mujer, tanto en temas de estudio como de perspectiva. Además, su trabajo se plantea como una reacción a algunas ideas de los grupos masculinos de las ciencias sociales. Dijimos como anteriormente que también se enfoca en 2 áreas primarias, como dijimos, el matrimonio y el trabajo, y esta armonía social que se construye a expensas de la autonomía de la mujer, ¿no? Como habíamos mencionado anteriormente. Establece que la vida de la mujer también está estructurada por instituciones, ¿no?, que están dominadas por el hombre, como el derecho, la religión, la economía, el contexto histórico, ¿no?, que forja este pensamiento por parte de el contexto masculino, diríamos. Luego tenemos otras autoras también que tratan, ¿no?, con respecto a este tema, que es el enfoque materialista de Christine Delphi, donde propone un análisis materialista de la opresión de las mujeres con respecto al capitalismo. Establece que existe una dominación singular que es considerada arbitraria socialmente construida. Y este método estructuralista se considera un conjunto antes que las partes. Es decir, lo que define a los grupos en una situación relativa de dominio, por decirlo así, con el otro, ¿sí? Y también transfiere los beneficios de un grupo para obtener una determinada situación. Este autor establece el modo de producción doméstico, que es el trabajo doméstico no remunerado por las mujeres. Esta explotación reposa en la posición que tiene la mujer dentro de la institución familiar, ¿sí? Que depende del jefe de familia, que en este caso es el hombre. En el siglo XIX, estas feministas protestan contra la dependencia conyugal de las mujeres. Como pancarta tienen la libertad, la dignidad, ¿sí? Y que no existe un sentimiento, por así decirlo, obligado entre 2 personas cuando controla uno sobre la otra. O sea, que no hay un sentimiento, por así decirlo, sentido real en esos casos. Bueno, después tenemos otra autora, que es Margaret Mead, que afirma que la división entre hombres y mujeres es arbitraria, ¿no? Y que plantea la noción de roles de sexo, ¿sí? Y que esto da lugar hacia la desnaturalización. Anne Oakley define el sexo como diferencias biológicas entre machos y hembras, mientras que la diferencia de género, la palabra género, trata sobre una cuestión de cultura y se refiere a la clasificación entre lo femenino y lo masculino, además de diferencias de ellos entre roles y representaciones, como dijimos anteriormente, culturales, ¿sí? El género incluye lo que es variable y socialmente determinado, y se dan 3 cuestiones. Una, un concepto que reúne todas aquellas diferencias entre sexos que se presentan como sociales y arbitrarias. Su singular, que es el género, que permite desplazar el énfasis hacia este principio, y bueno, y que la idea esta está anclada a este concepto, ¿no? La idea de jerarquía. ¿Me escuchan? Muy bien, Noé. Bueno, y
como último, conceptos, puse los conceptos a tener en cuenta de este texto, como que son también principales. Yo aconsejo, también como alumna, es que estos powers sirven como referencia, ¿sí? Como guía, pero es importante y muy interesante también ahondar en el material, ¿sí? No quedarnos con esto, sino también para poder entender y comprender todo lo que va sucediendo a nivel histórico y social, ¿sí? Entonces, recomiendo eso. Esto lo tomen como guía, los PowerPoint, y traten de desarrollar el material con los textos que son de la cátedra. Bueno, y conceptos a tener en cuenta, esta postura radical diferencialista, que se establece una diferencia que justifica la desigualdad entre los grupos, relación de dominación, esta jerarquía que establece esta autora Delphi, la apropiación del material del individuo corporal, ¿no? La opresión de la clase de las mujeres por parte de la clase de hombres que conforman relaciones de esclavización, donde tenemos que se observa un hecho material, que es una relación de poder por parte de los hombres, donde se apropia de otra, que es la mujer, y también un hecho ideológico, ¿no? La idea de la naturaleza acerca de la mujer, ¿sí? Subordinado al hombre. Esta apropiación material es un... Sí. Esto que quiere decir de material sería como que toma a la mujer como una cosa. Exacto, como un objeto, sí, exacto. Claro. Material se refiere a la cuestión física, ¿no es cierto?, de la mujer, como una cosa, como un objeto, ¿sí? Cuerpo en base, lo podemos decir así también, ¿no? No sé si alguien más tiene una pregunta. Bien, ahí en función de lo que dice Noelia, hay que tener en cuenta que los cambios sociales que se van produciendo son lentos. Y esos cambios, que en la época de Marienberg, que son alrededor de 1870, todavía aún están en boga, porque cuando Noelia habla de la mujer tomada como un objeto material, no podemos olvidarnos de cosas que todavía pasan y muestran a la mujer como un objeto material. Cuando ustedes ven una publicidad en donde la mujer aparece en ropa interior tratando de vender un auto para los hombres, es tener también el concepto de mujer como objeto de deseo, de satisfacción del deseo del hombre. Y así era visto en esa época y así es visto todavía aún. Exacto, sería lo que vemos posteriormente en otras materias, lo que es el micromachismo, ¿no? Es una manera como de dominar todavía esa cuestión sobre la mujer de manera indirecta. Bueno, entonces... Sí, ¿quién quiere decir algo? Yo, Vero. No, para agregar eso también que usted decía del tema de las publicidades y demás, que encima, más allá de un montón de cambios y cuestiones que, si nos ponemos a comparar la época hoy en día, han mejorado, que la mujer sigue siendo dentro de la sociedad un estereotipo, y que no es que van a poner a cualquier mujer ahí también en la publicidad. Tienen como un cierto estereotipo, un cierto cuerpo que llama la atención. Sí, bueno, es verdad de los estereotipos, pero ahí tenemos estereotipos de todo. Hay estereotipo de hombre, estereotipo de mujer. La sociedad se maneja, y sobre todo la actual, por estereotipos. Si no, la gente no se mataría en el gimnasio por tener un cuerpo perfecto. Pero a mí me interesa algo, hablando de lo que dice Noé, viendo las teorías de algunas de las sociólogas invisibilizadas. Me interesa saber, por parte de ustedes, de las chicas y de los varones, en qué momento de su vida han sentido y cómo esa objetivación por parte de la sociedad. ¿Lo han sentido ustedes en carne propia? Hola, buen día. Yo lo comparto, yo lo he sentido en mis inicios profesionales a través del campo laboral.
campo laboral, a veces en esta cosificación de la mujer se encuentra mucho. Incluso yo creo que habría que separar también dos realidades, que también esto va en la continua lucha de la mujer, que si bien no es tan grande, hay un porcentaje de la población que la misma mujer sigue cosificándose. ¿Por qué decís, Sol, que la mujer sigue cosificándose? No escuché. Ah, tenés los dos audios prendidos. Digo, ¿por qué decís que la mujer sigue cosificándose y si hay alguien que piensa lo contrario? Digo, que la mujer no se cosifica. Puede haber... Me refiero en ese sentido a lo que vos terminabas de explicar con respecto, que a mí en lo personal a veces me molesta, porque me sumo a esto de la igualdad, como quien dice, de derechos, tanto femenino como masculino, en las publicidades. A veces cuando veo estas publicidades, como vos decís, de una mujer para vender un auto, me pregunto a mí mismo por qué no será de otra manera y por qué la mujer en sí se presta para esa publicidad. Yo lo que realmente, considero que ambas miradas, tanto la del hombre como de la mujer, ninguna es más importante que la otra, son dos perspectivas totalmente diferentes de la realidad y ambas se cosifican. Y creo que estamos en un proceso, como quien dice, de transición, porque hay un porcentaje muy importante de la mirada del hombre que ha cambiado esta mentalidad de la cosificación de la mujer, pero a su vez, por otro lado, creo que queda un porcentaje, una minoría, de la mujer de permitirse, como quien dice, cosificarse y que estamos en transición, y acá es donde entra en juego, ya desde las primeras etapas de desarrollo, esto que podemos aplicar de la sociología de la educación, que intervenga en la educación primaria. No sé si me expliqué. Sí, Sol, sí, sí. Acá es importante algo, para que aclaremos, que dentro de, de la clase que da Noelia y da Lauti, también son importantes las charlas estas, y que cualquiera, yo la empiezo, pero puede empezar cualquiera, pero que sigamos el intercambio de opiniones, que es, y sobre todo el intercambio de opiniones fundados, como hablamos en la primera clase, ¿sí? Que es lo más rico de una clase, porque es lo que nos permite entender el tema por ahí, porque cuando lo vayan a leer en el texto hay cosas que pueden entenderlas o no, y también cambiar las opiniones que tenemos nosotros. Cuando hablamos de la publicidad, para mí, esto es según una opinión propia, hablamos de un exponente de la sociedad, no es que la publicidad es eh, la muestra del machismo en sí, sino que es la muestra del machismo, de la utilización de la mujer en la sociedad. La publicidad o la televisión o la radio, el cine, las redes, no muestran otra cosa que no sea la realidad, lo que pasa. Lo que sí pasa también es que es más visible. Cuando yo le preguntaba también por la utilización de la mujer, verse ustedes como un objeto, también seguramente han sufrido en algún momento acoso. No sé cuántas de las mujeres han sufrido en algún momento de su vida un acoso callejero. No estamos hablando de nada grave, ¿sí? De que algún hombre que ustedes sintieron las ve como un objeto, como un pedazo de carne que pasan por la calle y yo de mi parte pienso que debe ser algo incómodo, algo horrible. No sé si alguien quiere dar su opinión sobre eso.
Profe, Sí, Daniela. creo que, bueno, como vemos, estas cuestiones de género han atravesado la historia y todos los tiempos, como que siempre han estado presentes. Las cuestiones estas del machismo y del feminismo, por un lado, o sea, las mujeres queriendo encontrar derechos y un poco de igualdad en ese sentido, y siempre vistas desde el lado del funcionalismo, que también es lo que decía ahí en el texto, de ocuparse de la casa, de estas cuestiones, y que hasta el día de hoy, como estamos hablando en la actualidad, o sea, estos temas siguen presentes en la sociedad, y todavía hay cuestiones en discusión, como que son debates que siguen proyectándose en el tiempo. Claro, sí, son debates que se proyectan. Son debates que duran años, décadas, digamos, porque no podemos negar que el debate sobre el aborto, por ejemplo, viene desde hace décadas, no es ahora. Ahora se dio, pero son debates que vienen de años. Y nuestra Cuando- carrera también ha sido, nuestra disciplina, la educación física, ha sido atravesada por estas temáticas también a lo largo de la historia. Y bueno, Sol le está diciendo que desde el campo profesional, claro. también. Entonces, como que también nos toca en esa parte. No olvidemos que la educación física en un inicio empezó siendo como exclusiva para los hombres por su relación con la parte militar, digamos, y la mujer no podía participar, y después cuando se le incluyó era algunas cuestiones y otras no, porque no se la consideraba apta para hacerlo. Jesús, Sí, ¿quién habla? Noé. Ah, Noelia. No, igualmente está bien, algunos sistemas educativos, y es verdad, algunas instituciones educativas todavía generan esa diferenciación en el deporte, ¿no? Entre el hombre y la mujer, como que la mujer es el sexo débil, pero yo digo que la mujer es como que por decirlo así, se ha potenciado. Es como que debemos esforzarnos más, debemos ser mejores para lograr algo. Y en todo lo negativo que puede verse eso, también es una cuestión positiva, porque las mujeres han logrado un montón de cuestiones sociales, deportivas, políticas, que realmente hacen valorar, o uno valora, ¿no? Todo ese esfuerzo, si bien tiene en sí una esencia dentro de lo que es esto de la lucha, pero me parece que es valorable, ¿no? También hasta dónde ha llegado la mujer en estos tiempos. Yo creo que estas cuestiones, tanto del tema de esta disminución, o sea, de la toma de conciencia de lo que es la mujer, pero también la discriminación, sucede también entre los hombres, ¿no? Entonces, como que continúan todavía, y como dice la compañera, es una lucha constante, ¿no? Profe, ¿puedo hablar también? ¿Quién habla? ¿Lauti? Sí, pero una chica había querido hablar, así sí. que... Hable. No, bueno, habla el auto y después, digo. Bueno, Dale. yo para aportar a lo que decía Noé, que está bien, sí, es bueno el tema de la lucha y que la mujer pueda demostrar, pero también ahí está el problema, que la mujer para poder participar en muchos aspectos, en muchos lugares, tiene que estar continuamente demostrando que merece el lugar. En cambio, el hombre, por el solo hecho de ser hombre, ya tiene el lugar asegurado, tiene el camino libre para acceder a lo que él desee, porque es hombre. En cambio, la mujer en todo momento tiene que estar demostrando, ya sea en la educación, tiene que estar progresando, investigando, formándose para decir, me merezco estar ahí. En el deporte, tengo que ser la mejor, tengo que ganar para que me digan, me merezco estar ahí. Cuando el hombre no se lo analiza muchas veces en ese sentido. No es que dicen, a ver si este sirve o no sirve, recién ahí le damos un lugar, que es algo que sí pasa muchas veces con la mujer. O también, hablando del deporte, el reconocimiento que se le da a un sexo o al otro, o a un género o al otro. Cuando un hombre hace algo bien en algún deporte, se habla de lo fantástico que jugó, el mejor que fue,
etc. Cuando una mujer es buena o es mala, se le reconoce, por ahí vos ves la nota y dice, la hermosa tenista ganó el campeonato, y no te dicen la mejor tenista, y es como que todavía sigue también esto de la cosificación hacia la mujer, o al menos es una opinión mía personal, ¿no? Bueno, ahí, en función de lo que decía la otra, el otro día escuchaba una nota a la locomotora Castro, que, bueno, la mayoría no sé si sabe, pero es boxeadora, y que ella contaba las diferencias que había entre el boxeo masculino y el femenino, y sobre todo las diferencias económicas. Ella creo que tiene 3 títulos del mundo. ¿Y saben cuánto le pagaron cada título del mundo? 5 títulos tiene. 5. ¿Saben cuánto le pagaron? 30.000 pesos. 30.000 pesos. Imagínense, 30.000 pesos. Imagínense si no hay diferencia ahí entre un boxeador que cuando gana el primer título del mundo es millonario ya, a una mujer ganó 30.000 pesos y da toda su vida por entrenar y ser la mejor. Verónica, ¿vos querías decir algo también? Profe, sí, digo que en cuanto a la diferencia en el deporte, que bueno, justo hablaban ahí en nuestra carrera, está bien que hoy en día, bueno, existen un montón de deportes que los realiza la mujer, pero ha pasado, poner yo que en mi pueblo he jugado al fútbol y siempre uno está como la mujer tildada de machito, de un montón de cuestiones que más allá de los cambios sociales, de la lucha de la mujer y de todo, hoy en día la sociedad todavía como que no se nutre de esos cambios y no acepta que la mujer tiene su lugar. Y es como decía el auto, y no está bueno que la mujer siempre tenga que estar diciendo, bueno, esto me pertenece, cuando en realidad la sociedad le tendría que dar ese lugar. Creo que es más, las propias mujeres como que en algún punto no están apoyando la lucha que se está dando. Entonces, creo que nuestra lucha tiene que empezar en unirnos todas las mujeres y recién ahí vamos a ser como poderosas, si se les quiere llamar, ante el sexo opuesto. ¿Sabes lo que pasa, Vero? Que cuando el concepto se hace carne, cuando la mujer se cree o interioriza el machismo, es difícil, la mujer y el hombre, ¿sí? Es difícil cambiarlo porque ya es parte de uno. Y genera resistencia la propuesta, sí, la otra propuesta. Profe. Si no, digamos, no me pueden negar que acá seguramente hay alguien que le molesta como decíamos en las primeras clases, la feminazi. Que dicen, uy, vienen las feminazis. Que les molesta eso. Esa lucha, el feminismo, que es el exponente máximo de esa lucha. O el lenguaje inclusivo. Son cosas que molestan porque tratan de cambiar la realidad que a uno lo asegura. ¿Quién quería decir algo? Yo no sé, ¿se me escucha? Sí, ¿quién? Milena. Sí, pasa que eso es, digamos, o sea, toda la revolución es un proceso que lleva tiempo. O sea, ha habido muchos avances, pero es un proceso que está llevando tiempo porque es algo que está estructurado desde hace tanto, que es como que de a poco lo van tratando de mejorar, de interiorizar más a las mujeres, de tratar de darle su lugar. Pero me parece que es como que no creo que sean todas las mujeres las que se tengan que aliar, sino es como que la misma sociedad en sí, toda, tendría que ir tratando de darse cuenta de que las cosas como estaban antes no tendrían que ser así e ir cambiándola. Pero bueno, yo creo que ha habido mucha evolución y que la mujer está teniendo su lugar muy de a poco, que queda mucho más, pero yo creo que hay un cambio significativo. Es como dicen, antes una mujer directamente no podía jugar al fútbol porque era, o sea, se tildaba directamente de que era un machito, de que esto, de que lo otro, y ahora yo creo que hay un cambio que no se fijan solamente en eso, sino en que si sos buena podés hacerlo, o si tenés ganas o si querés, lo podés hacer. No es solamente que los deportes ya no están tan diferenciados en que uno es para mujeres y el otro es para hombres. No. Por suerte ya no se diferencian tanto. Y volviendo al tema y para seguir dándole el pie a Noelia,
Lo que dicen las autoras, las teorías planteadas por las autoras, son el exponente de su realidad. Cuando lean las teorías y se van a dar cuenta cuál es la realidad de la época, ¿sí? que vivió cada una. No sé qué querés decir para continuar. No, eso eran los temas principales y bueno, como vos decís, esto tiene también una connotación histórica, ¿no? De cómo era vista y cómo es vista la mujer en la actualidad. Si bien la mujer ha logrado muchos avances en el ámbito científico, yo creo que la mujer es esencial, ¿no? Porque hay cosas que no se ven a los ojos de los hombres, ¿no? Y tiene que ver con el cuidado, con la educación de la familia, de los hijos, de la atención, y eso muchas veces ni nosotros como hijos ni no lo podemos ver, no lo valoramos. Entonces creo que eso, la mujer es esencial como educadora, como cuidadora dentro del seno familiar, y creo que ahí radica todo también, ¿no? Tiene que ver también con nuestra familia y cómo nosotros valoramos y reconocemos las acciones y los hechos realizados por las mujeres. Bueno, eso, y le doy el pie a Lauti para que, bueno, comience. Muchas gracias a todos. Sí, una cosita. Bueno, no es... ¿Escuchan? Sí. ¿Escuchan? Esto último que decías, Noé, pensaba, yendo a esa época, vos dijiste esto de que las mujeres somos esenciales, somos importantes como los varones, y esta cuestión de estas mujeres fundadoras de la sociología que estaban silenciadas, ustedes pensemos que estamos hablando del hoy ahora, estamos hablando de toda esta situación de estos términos que son totalmente actuales, no existían en la época de Flora Tristán, de Marianne Weber, el tema del machismo, del acoso sexual, todo eso no existía. Estas mujeres podían ver la sociología desde la macrosociología. Muchos autores decían, se puede tener una mirada sociológica desde el hogar, como dijiste vos, Noé, desde la familia. Estas mujeres estaban en el seno familiar, el rol era ser mamá y ser esposa, y en cuanto a la cosificación de la mujer en aquella época, del 1880, 1870, era solamente el tema de la prostitución. La mujer se veía como un objeto sexual y a la vez, si no era un objeto sexual y no estaba en una situación de prostitución, era la mujer esposa y madre. Esas eran las dos figuras. Desde el núcleo familiar y desde ese rol de mujer, se podía hacer sociología. Y bueno, ellas en esa época luchaban por el tema de tener un lugar, un espacio en el escribir, en el aportar con su pensamiento todas estas cuestiones que sí Flora Tristán, Marianne Weber lo hicieron, y ayudaron también a sus varones, digamos, a sus hombres en este camino. Pero también rescato mucho lo que dice Lauti, más que vos lo decís como varón, Lauti, que está buenísimo, que me parece que hoy estamos avanzando mucho, pero está bueno saber que la lucha viene desde estos tiempos, no es una cuestión de ahora. Ahora los cambios son como muy grandes y muy rápidos, pero la lucha viene de esos tiempos, que a las mujeres siempre nos cuesta más. Es como desgastante tener que decir, sí somos capaces y esforzarnos por ser capaces sin estar esto naturalmente, esta mirada natural, que decir que no, que somos iguales, que podemos hacer lo mismo que los varones, ¿no es cierto? Entonces, volver a ubicarnos en la época, que estas mujeres realmente lo que querían lograr es que su pensamiento y su conocimiento estuviera en los aportes de la sociología. Ahí Susi, con lo que decís vos, lo que dice Lauti, me interesa saber si hay alguno de los chicos que sintió que tuvo algo más fácil que alguien, mujer. Al ser varón. Al ser varones. O sea, ubicándose en el rol de varón.
Yo desde mi parte siento, por ejemplo, yo tengo mi novia que también es profesora de educación física. Bien. Y siento que la tengo mucho más fácil en el tema laboral que ella. Como que la tiene que remar el doble. ¿Y eso que es ahora? Estás hablando de hoy. Estamos hablando de ahora, ella es más. Estás Sí, hablando de hoy. sí. ¿A alguien le pasa esto, chicos? ¿Sienten que todavía está esta diferencia? Yo quisiera pensar que está mucho más avanzado, ¿no? El tema de la igualdad en ustedes. Pero bueno, ustedes son mucho más jóvenes que yo. Profe, ahora si me deja aportar, yo tengo también una anécdota o una experiencia propia, se podría decir. ¿Quién En habla? este Profe, me quedó una duda para saber. Sí. Sí. Con respecto a eso de lo de las boxeadoras, ¿cuándo fue? ¿En qué época? O sea, ¿fue ahora actual? La entrevista que me decís. Sí, que ganaron 30.000 pesos. No recuerdo cuándo fue, si fue el primero, el segundo. Pero bueno, eso es lo que decía ella. ¿Sí? No digo, no saben qué época, digo. No, la entrevista fue este año. Ah, No sé, ah, yo no le sigo, a mí no me gusta el boxeo, así que no le sigo la carrera a nadie. No sé cuándo fue. Pero bueno, si claro. buscan la entrevista, que creo que lo hizo eh, Fantino a la tarde, algo así, búsquenla, debe estar en YouTube. Y ahí. Claro, para saber qué época. También pasa lo mismo en muchos deportes. En tenis, el tenis femenino tiene mucha diferencia en cuanto a premios que el masculino. Es como que siguen estas cuestiones de diferencias económicas, sobre todo en los deportes que se gana tanto dinero y se ganan dólares. Profes, Sí. lo que se ve... Hay que aportar, pero sí, dale Noelia. No, el año pasado veíamos en fútbol también los orígenes del fútbol femenino y masculino y logramos también poder divisar esta diferenciación dentro del fútbol femenino, ¿no? Lo que es la remuneración entre uno y otro y bueno, eso también. ¿Y Lauti, qué querías decir? Paso ya comienza con tu tema. Sí, profe, no, yo acotar a la experiencia que contó usted, yo recuerdo, hará no hace mucho, 4 o 5 años, yo toda la vida he intentado jugar al fútbol. Digo intentado porque nunca fui muy bueno. Y a mí tuve todas las facilidades para poder practicar el deporte que a mí me gustaba, más allá de si yo era bueno o malo, yo tenía todas las libertades para practicar. Y en mi caso tenía mi mejor amiga, que ella jugaba al fútbol y jugaba espectacularmente bien y la habían venido a buscar de otro club para ir a jugar. Y el problema de ella, hablando de esto del tema de género, de sexismo, partió directamente desde su casa. Que sus padres le digan, no, vos no podés jugar al fútbol porque sos mujer. Y no estoy hablando de algo que haya pasado en siglos anteriores ni nada. Yo tenía 15 años y ahora tengo 20. Entonces es como que esto lamentablemente todavía se sigue reproduciendo. Se puede ir aflojando, se puede ir mejorando en este aspecto y cambiando, pero creo que todavía el cambio importante tiene que venir, porque nosotros por ahí que somos de una generación más nueva y que ya crecimos con esto y que estamos en contacto todos los días con esto, es como que por ahí es más fácil poder cambiar, porque no es tanto cambiar, sino reflexionarlo un poquito, porque no es que tenemos una vida entera pensando de una forma y hoy en día tenemos que cambiar, como si puede pasar en la edad de mis padres o mis abuelos, que cuando ya vi 40, 50, 60 años con una forma de representación, es difícil de un día para el otro poder lograr ese cambio. Es también lo que veo yo. Sí, profe, yo también tengo como un ejemplo ahí en este caso, como hablaba usted recién, Jesús. Sí, Pablo. ¿Me escucha? Sí, te escuchamos. Que bueno, usted decía que se le hace mucho más fácil. Sí, es verdad. Creo que al hombre se le hace mucho más fácil conseguir el trabajo. Si bien el ejemplo mío, desde que empecé el profesorado, trabajé en la pileta ahí de mi pueblo, como en la escuelita y también a la tarde como piletero, digamos. Y los primeros años estaba acompañado de una mujer.
y resulta que los días, ponerle los fines de semana que iba mucha gente, hubo un fin de semana que yo me tomé un descanso y tuvo muchos problemas la chica esta, por el tema de no poder manejar el machismo que había en un sector y da como, viste, que también a querer actuar como hombre a mí, o sea, yo me sentí culpable porque como que la dejé sola y no pudo manejar, la pasó pésimo, a todo esto hubo suspensiones, muchas cosas, pero a raíz de esto que veníamos hablando, creo que se le hace muy difícil también hoy en día por ese tema también, en mi caso, o sea, no sé. Y también, profe, Sí, ¿quién habla? Sí. yo, Nacho. Ah, Nacho. También pasa en los gimnasios. Yo, en mi experiencia, tuve la oportunidad de trabajar un mes en el gimnasio y es o sea, normal ver que la mayoría de los profes son puros hombres. En mi experiencia había como 8 profesores que íbamos rotando y una profesora. Y ahí también es parte del machismo, porque no es que no están formadas las profesoras, ni es porque haya pocas profesoras, sino que por el simple hecho de que preferís más a las profesoras. Sí, sí, es verdad. Bueno, ahí habría como muchas historias que podríamos contar, digo, porque la realidad nuestra es muy abarcativa. Y como que se muestra mucho más, es mucho más fácil de ver desde la educación física, desde los gimnasios, eh, el machismo, como algunos profesores le prestan más atención a las chicas, como cuando las chicas trabajan, cuando las mujeres trabajan en el gimnasio, los varones no confían tanto para que los cuiden porque piensan que tienen menos fuerza o que no saben. ¿Sí? Laut, vamos a ir con vos. Así. Bueno, profe, arranco entonces yo con el tema que me toca. Bueno, como se ve ahí la pantalla, Sí. bueno, como dice acá el título, este texto va a tratar sobre los aportes de dos sociólogas en particular, que son Flora Tristán y Marianne Weber. Son dos sociólogas que se las relaciona o se las conoce como cofundadoras en conjunto con los hombres de esa época dentro del ámbito de la sociología. Vamos a encontrar y vamos a ir viendo que hay similitudes y también hay diferencias entre su formación, su forma de buscar sus objetivos y por ahí cómo lo buscan y qué es lo que buscan. Comenzando por Flora, es una socióloga francesa, como dice ahí, con raíces peruanas. ¿Se escucha bien? Sí, sí. Bueno, ella tiene una vida... ¿Sí, profe? Escucho cortado, yo pregunto. ¿Sabes que ¿Me Lautaro? escuchas bien? Lo que voy a hacer es desactivar el micrófono de todos, Lauti, así que después te lo activas. Bueno, profe. Ahí está. Activa tu micrófono, Lauti, y habla. Dale. Sí, porque sentía ruido y no sabía si querían hablar o qué pasaba, por eso preguntaba. Gracias, profe. Bueno, como decía, Flora Tristán es una socióloga francesa cuya madre era peruana, era latinoamericana, y esto que digo es algo importante para el desarrollo de su vida. Su padre era una persona importante dentro de Francia, una persona con buen estatus social, que fallece y al ser latinoamericanas ella y su madre, no la pueden reconocer, lo que la lleva a tener una vida de falta de necesidades, que no puede acceder a la educación, tiene que comenzar a trabajar en una edad temprana, y eso la hace conocer otra parte, ¿no?, de la sociedad. Debe casarse con un hombre que la maltrata, que la golpea física, mentalmente, y todo esto la lleva a ella a poder formarse y a poder crear una personalidad, una forma y también la lucha, ¿no?, en la que ella se va a centrar. Como dice ahí, que ella, su lucha principalmente va a ir hacia los derechos de la mujer y también es una mujer importante en lo que fue la abogación por el divorcio, ¿no?, en la búsqueda del divorcio.
su lucha se basaba en buscar la igualdad de género a través de la educación. Ella creía que una persona con educación es una persona libre, es una persona a la que no pueden pasar por arriba y es una persona que se puede realizar, progresar y que puede ser libre en todos los aspectos, en el sentido de que vamos a saber para nosotros, para formarnos, podemos saber para trabajar, y también opina que dentro de la parte de la sociedad que ella se encuentra, siendo madre, siendo obrera y siendo también una educadora, una socióloga, encuentra que la mujer no tenía acceso por ahí a la educación, a la sociedad, y considera que principalmente la mujer es esencial que pueda tener este lugar, porque como dijo Noé recién, retomo lo que dijo Noé, la mujer se la toma como que es una de las principales formadoras de tanto niños como mujeres, pero la que está en la casa siempre, o en este caso la que estaba en casa siempre, era la mujer. Por eso consideraba que la mujer debía tener educación para así poder formar y ayudar a formarse mejor, ¿no?, a las nuevas generaciones, que se iban a encargar de trabajo, de estudio, de ser científico, de lo que sea, pero que necesitaban tener esta base. Por eso la lucha principal de ella es lograr una educación abierta para que todos puedan formarse, y sobre todo para la mujer. Algo que también yo recalco de esta autora es que ella no buscaba en el sentido de decir que la mujer sea mejor o que se reconozca a la mujer como más, sino en igualdad de condiciones con el hombre. Es decir, somos hombres, tanto hombres como mujeres somos personas. Por lo tanto, no tenemos que tener ni menos ni más derecho que el otro género. Algo que difiere ella con otra autora que es Charles Fourier, porque esta autora decía que la mujer, gracias a su capacidad sentimental y demás, era, como por así decirlo, superior al hombre. Y también que era violentada dentro de la sociedad. Esta mujer, Flora Tristán, va a compartir la mirada de ella en el sentido de decir que la mujer era violentada en el sector social, pero también va a diferir en el sentido de que ella no considera que la mujer sea superior, ya sea por cuál fuera el motivo, pero ella considera que la mujer no es superior al hombre, ni que el hombre es superior a la mujer. Dice, si nosotros nos enfocamos en pelear y en buscar y en querer demostrar que la mujer es superior al hombre, nos estamos debiendo el objetivo, que es conseguir igualdad. Cuando nosotros queremos ser superior a alguien o demostrar que somos superior a alguien, ya el punto de la igualdad pasa a ser en un segundo plano porque no es el objetivo que buscamos. Eso es lo que tengo de Flora, y acá muestro no sé si se ve bien ahí la historieta de Mafalda, donde muestra a la madre limpiando, cosiendo, barriendo, y ella se sentaba pensando y dice, claro, dice, lo malo es que la mujer, en vez de jugar un papel, toda la vida ha sido un trapo, que tiene que ver mucho, ¿no?, con lo que venimos hablando de que la mujer muchas veces no pudo tener la libertad de poder hacer lo que quería ni tener un papel importante, porque siempre era silenciada a las tareas domésticas o a cosas que no eran relativamente importantes dentro de la sociedad, que tiene que ver mucho con el tema que vemos hoy de las sociólogas, ya que integra el sentido de las sociólogas silenciadas o borradas. Bueno, después de esta autora, la que sigue es Marianne Weber. ¿Se entiende más o menos hasta ahí? ¿Alguna duda o algo? Yo entendí, no sé los chicos. Pero Si nadie dice perdido. nada. Sí. Sí, profe, se entendió bien. Bueno, Marianne Weber, como Flora Tristán, también es una socióloga, una de las cofundadoras del pensamiento sociológico europeo. Jesús, por favor, ¿me podés cortar el micrófono? Ahí está. Retomo. Marianne Weber. Espera, Lauti. Sí, profe. Ahí está. Listo, bueno. Marianne Weber era una socióloga europea que ella, a diferencia de cómo es de Flora Tristán, sí goza de una buena infancia, recibe una correcta educación formal, tiene un buen estatus social y se casa además con el sociólogo Max Weber, algo que le permite tener, ¿no?, una posición mucho más importante y mucho más abierta a la parte
pública, por así decirlo, que es algo que no pudo disfrutar Flora Tristán. Yo remarco la formación de cada una y las situaciones de cada una que le ha tocado vivir, porque dependiendo de cómo es nuestra formación y dependiendo cuáles son nuestras experiencias, muchas veces va a tener eso influencia en cuáles son los objetivos que nosotros vamos a buscar, y esto es lo que demuestra en estas dos autoras, que en sí buscan lo mismo, que la educación es una educación abierta para todos por igual, y la igualdad entre géneros, hombres y mujeres, pero son diferentes la forma de buscarlo, o también difieren un poquito los objetivos reales que ellos van a buscar. Por ejemplo, Flora Tristán buscaba el acceso a la educación, y Marian Weber lo que va a buscar es el acceso de la mujer a la formación académica, científica y ese tipo de participación. Algo que Flora Tristán no podía buscar porque ni siquiera estaba todavía, ¿no?, el acceso a la educación. Algo que ya en la época de Marian Weber, que son unos 30, 40, 50 años después de la primera autora, esto es como que ya lo tenía implementado. Bueno, esta autora, como dije recién, que había tenido mayores oportunidades y mejor presencia, hasta la ascensión del nazismo, goza con un cierto privilegio debido a todo esto que veníamos nombrando, y podía orar públicamente, o sea, tener oratorios públicamente, era una mujer importante, era conocida o reconocida como un pilar fundamental dentro del feminismo, sobre todo la primera ola feminista, y esto ayudaba, ¿no?, a su postura, a su presencia frente a los demás. Cuando el nazismo asciende, ella tiene que esconderse, tiene que escaparse, porque era como no se le permitía tener las libertades ni los privilegios que ella estaba teniendo. Asimismo, ella se las rebusca para, desde su lugar de escondido, de silenciada, poder ayudar, seguir dando charlas, ayudar a personas importantes a escaparse del país, Alemania, y demás. Bueno, Marian logró tener un título universitario, algo que en esa época era prácticamente imposible, si hablamos en el género mujer, y eso es algo que también no se le reconoce mucho. Y para finalizar yo este tema, hago un cuadrito en el que pongo los nombres de Flora Tristán y Marian Weber, y busco lo principal que ellas tienen en común, es que ambas buscan revalorizar el rol de la mujer, que la mujer sea reconocida como tal, como persona, y por lo tanto una igual, una par de lo que era el hombre. En la similitud más importante que yo encuentro entre ellas dos, es que la herramienta que ellas necesitan o ellas quieren y desean utilizar para conseguir su objetivo es la educación. Ya sea para llegar al ámbito científico, ya sea para poder formar a nuestros hijos, no importa cuál sea el objetivo, sino que su herramienta principal o la que ellas consideran esencial es la educación. La educación es lo que nos hace libre, nos permite reflexionar, pensar y tener un punto de vista propio, y también ayudar a que no nos sobrepasen. Y las diferencias que yo encuentro, o las diferencias que yo marco como más importantes, son las trayectorias personales y los contextos históricos y sociales en los que ellas vivieron, se crearon, se formaron y aportaron a la sociología. Como decía recién, en el caso de Flora Tristán, todavía no existía esta posibilidad de la mujer de poder ingresar a la universidad, poder tener oratorias públicas, poder ocupar algún cargo político, algo que sí yo pasaba un poquito más en la época de Marian Weber. Es como si pudiéramos decir... ¿Me podría volver a repetir lo de las diferencias entre ellas dos? Dale. Flora Tristán nace y crece en un lugar, por así decirlo, pobre, en un ambiente de mujer obrera, mujer madre, que tiene que luchar día a día para poder vivir, y además está metida en un ambiente en el que su principal objetivo es lograr que los hijos, o las mujeres y los hombres, puedan tener una educación para así poder ser sujetos libres. En cambio, Marian Weber goza en su trayectoria personal y en su contexto histórico y social, ya tiene otra postura, tiene otro nivel socioeconómico, por así decirlo, otro estatus social, que le permite acceder a una educación de una forma más fácil y sencilla, algo que no contó Flora Tristán, y gracias a esto sus intereses no se van a basar en que todos puedan estudiar, sino en que las mujeres puedan acceder a la parte científica, a la parte académica, a la parte de investigación dentro del ámbito educativo, por así decirlo, ¿no? ¿Ahí se entendió? Sí, gracias. Por nada.
Bueno, con esto también de los contextos históricos y sociales, y retomando un poco Marian Weber, tiene algo para mí que también es importante, ¿no? Cuando habla de ámbito público y ámbito privado. Ella reconoce que la mujer se la deja mucho relegada en el ámbito privado, no se la deja tomar decisiones para la sociedad que sean importantes, y se la lleva a que se encargue de la casa, que se encargue de criar a los hijos, y de acá viene esta lucha de ella de decir, no, las mujeres también merecemos un lugar en un cargo social, poder estudiar, poder investigar, poder formarnos. Esto es lo que pelea ella, ¿no? También ella retoma la idea de un autor, Simmel, que él hablaba sobre que la mujer aportaba en la formación de cultura subjetiva. ¿Por qué? Aportaba en la cultura subjetiva porque era un ser más pasional, más racional, y que iba más al tema sentimental, al tema subjetivo, y no así a lo objetivo, algo que ella difiere, y ella le llega a decir hasta que la mujer por ahí es más importante que el hombre. En este caso ella sí dice que la mujer es más importante que el hombre, porque sí tiene todo esto incorporado, el tema sentimental, como si fuera un instinto más, y sumado esto al objetivo, es la única que puede conciliar ambos dos, perdón que está mal dicho, conciliar bien ambos, para así poder tener una mejor formación. Y esto hace que lleve, ¿no?, a su lucha y a compartir su lucha. Que acá entra lo último, que es los diferentes... Sí. Sí, que quería preguntar esto que dice el texto. Marian compartía la concepción sostenida por Max Weber respecto al lugar de la objetividad de las ciencias sociales. Esto es lo que está hablando. Sí, lo que pasa, ella era esposa de Max Weber. Y es lo que dice Lauti, o sea, justamente la mujer, al ubicarla solamente en las tareas domésticas y en ser ama de casa y estar con sus hijos, se le consideraba que solo su pensamiento podía ser subjetivo. No, ella luchó para que estos pensamientos, el pensamiento científico, tiene una base que tiene que, o sea, que se analiza, que tiene una lógica, que es más abstracta y que sale de esa subjetividad. La mujer, o sea, desde la experiencia personal, tenía la mirada sociológica. Pero Marian Weber decía que no era solo experiencia personal y subjetivismo, o sea, por decirlo de alguna manera, no era solo sentimentalismo lo que sentía, sino que era capaz, como el varón en aquella época, de tener el pensamiento abstracto y lógico para analizar temas de las ciencias sociales. No sé si está tu respuesta. Claro, No como, sé como quién dice habla. Susi, recuerden cuando hablamos de Weber, que era uno de los principales sociólogos que quería que la sociología se estudie con métodos positivistas. Claro. Y eso es lo que hace Totalmente referencia. No es lo mismo hablar desde la opinión que hacer una investigación, dar una hipótesis, comprobarla, porque eso da resultados que son difíciles después de tirar a la borda. Bueno, Jesús, pero ahí está. O sea, ¿qué pasa? Se pensaba de las mujeres que las mujeres no eran capaces de tener ese pensamiento objetivo y positivista. Marian Weber justamente estaba en el medio, digamos. Ella decía que las dos miradas se podían trabajar para lograr este pensamiento. No quería decir que porque la mujer no sienta y no viva estas cuestiones que para los hombres a lo mejor eran puro sentimentalismo, no quería decir que no somos capaces de tener un pensamiento abstracto, de ser científicas, de analizar, observar y comprobar. Ahí está la lucha de Marian Weber, que por supuesto que, como dijo Lautaro, muy diferente a Flora Tristán por la experiencia personal. Flora Tristán hace un avance muy grande para la época. Imagínense que estamos hablando de divorcio en el 1880, 1870. No, era divorciada, pobre.
latinoamericana. Avanzadísima, avanzadísima. Como que tenía todos los contras de la época. Pero luchó por el derecho. Imagínense en esa época luchar por el derecho de la mujer a no depender de un hombre, tener independencia económica y de derecho para poder hacerse camino sola, en esa época. No sé si logramos responderte tu duda. ¿Quién hablaba? Sí, yo, profe. ¿Quién sos? No, sí, Julieta. Julieta, bien. Sí. También esto que dice como que las mujeres sabían lo que sabían por la intuición femenina y no por el uso de la razón, ¿no? Claro, ahí está. Claro, muy similar a lo que dice Simen. Sí, Lauti, ¿querés seguir ahí? Sí, bueno, y ahora justo que, bueno, estaban hablando de esto, yo también en el sector o ámbito público retomo lo que venían hablando del hombre y acá entra también, o juega un rol muy importante, el tema de la mujer y la profesión. El hombre, de por sí, para sentirse una persona, un ser humano realizado, tiene que trabajar. Como que su objetivo principal en la vida para ser un hombre realizado es trabajar, poder conseguir dinero, crecer, progresar y alimentar a la familia. Esto era el hombre. Pero la mujer era siempre silenciada a quedarse en la casa, a cuidar a los hijos y a permanecer encerrada en el ámbito privado. Marianne Weber, ella habla de que en su época existe también, ¿no?, la mujer y la profesión, pero que son diferentes miradas y son diferentes puntos de vista. ¿Por qué? Porque dice que la mujer pobre es una necesidad material la que tiene. Necesita salir a trabajar, o una mujer que no tiene marido, capaz una madre soltera, necesita salir a trabajar sí o sí porque si no, no come. Entonces su objetivo, en este caso de buscar un trabajo, no va a ser como así las mujeres ricas, que al estar todo el día en su casa, por ahí tenían una mucama que le cuidaba a los hijos y no tenían más nada para hacer. Entonces su objetivo o su búsqueda de trabajo iba más por una necesidad interior y espiritual, de sentirse realizada, como decir, bueno, hago algo, estudio o trabajo. Pero bueno, analiza que en el ámbito público, y entre la mujer y la profesión, tiene estos dos matices, ¿no? La mujer pobre, que tiene una necesidad material y por eso debe salir a trabajar, y la mujer rica, que es una necesidad de sentirse realizada, de decir, hago algo. Y bueno, y esto, profes, sería lo mío, y tendría que pasar a la actividad que tenemos para los chicos. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna consulta antes de pasar sobre lo que habló Lauti? Bueno, Lauti. Bueno, profe. Bueno, acá como se está viendo, nosotros lo que hicimos fue armar un crucigrama con la palabra sociología. Nosotros ahora, si quieren ustedes ir tomando nota, chicos, cuántas letras tiene cada palabra, así yo después paso a las preguntas y le vamos a dar unos 5 o 10 minutitos para que puedan ir armando y después compartimos entre todos las palabras que hayan salido, si les parece. El que arme primero le damos 2 puntos para el parcial. O alguno que haga una captura de pantalla de esto y lo pasa al grupo y después, como dice Jesús, un punto más. Profe, yo no lo puedo ver, no me parece a mí. ¿Anabel habla? Sí, Ahí lo comparto por WhatsApp, pero chicos. se ve bien, ¿eh? ¿No te aparece la pantalla, Anabela? No me parece. Pero lo otro lo pudiste ver porque se ve como lo que compartió todo el video anterior, ¿lo viste? Lo del video que subieron sí lo vi, a esto no, estuve notando, tomando notas porque no me lo puedo ver. Anabela, ¿vos estás en el grupo del profesorado? ¿Cómo, profe? ¿Estás en el grupo del profesorado de segundo año? Sí. Ah, bueno, le saco una foto y se lo envío a ver. Dale, ya lo compartieron, profe. Ahí lo compartieron en el grupo de WhatsApp, profe. Ah, perfecto. Eso sí, ya está. Compartieron, en el grupo de ustedes lo compartieron, sí, de los chicos, ¿no? Sí, en el grupo de segundo año, profe. Bien. ¿Quién levantó la mano? Compartí yo las preguntas también. Eso, las preguntas.
No sé si quieren que las leamos o si las miran en el grupo. Léanla igual. Bueno. La primera, denominación de las estudiosas feministas norteamericanas en plural, va, la palabra. La segunda. Sociólogas. Bien, bien. Sí, correcto. La segunda, ¿la lees, Noé, o la leo yo? Dale, leemos una y una, ¿qué querés? Dale. La 2, acción que determina cómo fueron silenciadas las sociólogas, plural. ¿Oprimidas? La 3. Oprimida. No me acuerdo, a ver. Borradas. Exacto, sí, borradas. Es así. Ay, yo me di cuenta que soy malísimo por estas cosas. Ay. Sí, Sistema de opresión hacia las mujeres. Pero nosotros, Jesús, no tenemos que adivinar, ¿eh? No. Yo que... Podría. No, me parece que para usted. Bueno, se lo dejamos. Parece que tiene que ser los estudiantes, que son muchos. Acá hay muchos. Y la 3 ya está. No la han ¿Profe, podido sacar. patriarcado? Sí, ahora la sacan. Noé. Una de las áreas primarias en donde se enfoca su crítica, Marian Weber. Volvé, Lauti, al... ¿Profe de matrimonio puede ser? Exacto, sí, perfecto. Sí, matrimonio. La 5. Derecho que se consiguió mediante la lucha feminista. Acá son 2 palabritas. Una puede ser el voto. ¿Profe, el voto femenino? Sí. Sí, el voto Perfecto. femenino. Los roles de género son determinados por orden del régimen. ¿Cómo? ¿Social? Sí. Sí, social. Vamos. Rol de las sociólogas que fueron silenciadas. ¿Luchadoras? No. Creo que está en el título. Sí. ¿Fundadoras, profe? El tema. Fundadoras. Exacto. Muy bien. Construcción social impuesta a cada persona según su sexo biológico. Género. Género. Bien. Movimiento social que luchó históricamente por el reconocimiento de igualdad para las mujeres. ¿Feminismo? Feminismo. Sí. Sí. Y la última, la 10, pensadora nacida en Francia en 1803. Flora Tristán. Bien, bien. Ahí están todas. Muy bien. Todos aprobaron el parcial. No dijeron los nombres, profe. No podés sumar el puntito. Tenés razón, no nos anote. No dijeron los nombres. Faltó decir correcto.
La tercera Jesús, me si la querés, podían lo decimos repetir. ahora. ¿Cómo? La tercera me la podían repetir, que no lo pude notar. Patriarcado. Sistema de Ah, opresiones gracias. en las mujeres. Muy bien. Este tema, como ven, da mucho para hablar. Una lástima que escuchamos más a los chicos esta vez que a las chicas. No sé si alguien quiere decir algo antes de seguir. De todos modos, Jesús, bueno, ustedes, algunos ya hicieron módulo 2, pero estos temas, los que no lo hicieron, porque la verdad que es el otro cuatrimestre, se trabajan mucho. Van a ver que en módulo 2 tenemos mucho trabajo de esta cuestión de la mirada sociológica del varón, de la mujer, del tema del género, del tema de la educación, o sea, la educación física en general, ¿no? Como decíamos con Jesús, que es un campo tan grande que no tiene que ver solamente con el ámbito de la escuela, sino que con toda la sociedad, intervenimos toda la sociedad, que lo vamos a retomar y lo vamos a profundizar mucho en módulo 2. Así que ustedes que son de segundo año van a tener esta oportunidad de seguir discutiendo estos grandes temas, que son amplios. Yo que tengo atención dispersa, me quedé mirando el pijama de Loana. Muy bonito. ¿De unicornio? Muy bonito, pero no hace tanto frío todavía. No, bueno. ¿Qué te vas a poner en pleno invierno? ¿O no es tan calentito? ¿Le preguntás para comprarte uno, Susi? Podría ser. Bien. No sé, Luana, ¿quería decir algo? Para tener en cuenta cuestiones de mi consulta, el martes que viene y el otro no doy consulta por cuestiones de la materia. La primera, reunión por cuestiones de los condicionales con la facultad. Y la segunda, el otro, es tomar el llamado especial, ¿sí? Que va a ser después de la clase, en el horario de consulta, por las dudas, para que piensen en otros horarios. Con los otros. Jesús, la clase normal. La clase normal. Recuerden, porque algunos ingresaron tarde, no sé, justamente cambiamos el horario a las 8 de la mañana porque tenían problemas varios de ustedes. O sea, ¿quiénes se tienen que retirar ahora? 9:30. Creo que es un grupo grande que se retira este horario. Sí, tengo la lista. Son varios. Igual, recuerden que no tomamos asistencia, pero sí, para los que asisten a la clase y aportan, que estén tranquilos que lo vamos a tener en cuenta cuando rinde. Ya subimos los textos que entran en el parcial, pero lo vamos a repasar igual. ¿Se acuerdan o no? Sociólogas fundadoras, los aportes de Flora, Giddens el capítulo 1, la Forge de la página 1 a la 61 y Tenti Fanfani de la página 1 a la 16. Correcto, muy bien. Muy bien. Bueno, ese es el tema, chicos, no sé si recuerdan la clase pasada, que había quedado solamente ese texto de Tenti Fanfani que no lo pudimos dar en la clase anterior, que habla de la sociología de la educación, que en realidad vamos a retomar bastante de estos temas en la unidad número 2. La unidad número 2 ya ingresamos a lo que es propiamente dicho sociología
en la educación, ¿está? Y como les decía en la clase anterior, cada vez nos vamos especificando más y cada unidad tiene, digamos, ejes temáticos grandes que corresponden a la educación física. Lo analizamos a la sociología en el deporte, analizamos a la sociología en las prácticas corporales, analizamos la sociología en la parte de la escuela en sí y en el aula, ¿no es cierto? Eso tiene que ver con lo formal. Disculpen, Jesús, vos querés empezar a dar apenas un poquito del tema, que me voy a cambiar de lugar, porque tengo mucho ruido acá. ¿Me escuchas, Jesús? ¿Se fue el profe? Se fue el profe. Bueno. ¿A vos se te escucha bien, Susi? Sí, se escucha bien, pero denme un minuto que me cambio y doy una introducción pequeña a Tenti Fanfani. A ver, me voy a poner acá. Yo soy la que no los escucho a ustedes. ¿Ahí me escuchan? Sí, se escucha bien, Susi. Bueno, lo que quedaba, ustedes tienen ahí en los materiales el tema de sociología de la educación, de la hoja, si no me equivoco, es página 1.16. No sé si Sol me puede decir, o Dani, alguien que esté ahí, ¿está bien? ¿Ese texto? Sí, profe. Bien. ¿De qué habla el texto? Cortito, porque bueno, en realidad estuvimos con este tema de la socióloga fundadora, que tiene más que ver con el tema del rol de la mujer, que bueno, esto de la educación tiene que ver con la mirada sociológica en cuanto al Estado, cómo el Estado imparte la educación. ¿Y qué pasa? ¿Por qué dice Tenti Fanfani que primero hay que mirar al Estado y después a la escuela y después al aula? Él comienza con el tema del Estado como impartidor de educación. Si alguno de ustedes entra en una escuela, esto ya en algún momento van a entrar en una escuela o a lo mejor han estado relacionados con alguna institución que tiene que ver con una estructura, digamos, más macro, se ve reflejado, de acuerdo a la mirada sociológica, cómo podemos incorporar esta normativa, ¿no es cierto? Esta normativa de qué es la educación para el Estado. Tenti Fanfani habla que en el currículum mismo de la escuela, podemos ver esta mirada sociológica y política de qué desea el Estado para estos alumnos que van a estudiar en determinada institución. Si nosotros leemos los currículums, nos vamos a dar cuenta que hay una mirada de los estudiantes como sujetos de derecho. Los estudiantes son sujetos de derecho y que también tienen deberes. A ver, esperen que estoy. Ahí está. Tienen deberes que cumplir dentro de esta institución, pero todo está todo está normatizado, ¿no es cierto? Hay normas en la escuela, no sé si se acuerdan que también hablamos de los acuerdos escolares, que hay acuerdos escolares que están escritos y trabajados y construidos por toda la institución escolar. Esto es no solo los directivos, los estudiantes, los profesores, sino también que incluye el tema de la familia de estos estudiantes, las asociaciones civiles que están cerca de la escuela, por ejemplo, las escuelas religiosas también intervienen en estos acuerdos.
No sé si Susi... Yo dejé de escuchar a Susi. No sé si... Sí, Jesús. Ah, No se escucha más. No se escucha más. se cortó. Bueno, como decía Susi, para los teóricos el mundo de la escuela es un objeto de investigación. Como venimos hablando de la sociología, que es el estudio de la sociedad y las relaciones sociales, cuando hablamos de la escuela es el estudio de las relaciones sociales dentro del ámbito educativo, del sistema educativo. Tenti Fanfani habla de la escuela, ¿sí? Pero el sistema, cuando hablamos de educación, podemos hablar de formal, no formal, que puede ser la familia, el club, la escuela, ¿sí? Para los otros teóricos de las otras disciplinas, la escuela es un lugar más de trabajo, ¿sí? Que se mira de cerca, como dice ahí el cuadro, que se mira de cerca estando allí. El que trabaja mira la escuela. Cuando el que no tiene una mirada sociológica, ¿se acuerdan que la clase pasada hablamos de esa mirada sociológica? Hablamos de la capacidad de analizar la realidad social y las relaciones. No tener una mirada sociológica es ir a la escuela, ver únicamente al alumno y al compañero de trabajo sin mucha relación con lo que pasa, con el contexto, con la realidad histórica, social que está viviendo. Esa es la mirada social. Todo lo que hablamos nosotros hoy, trayendo el tema de las sociólogas mujeres a lo que estamos viviendo en la actualidad, es una mirada sociológica. Y eso es lo que habla Tenti Fanfani. Bueno. Profe, disculpe que lo moleste. Soy José Aguilera. Me tengo que retirar porque tengo la clase presencial de... Anda, José, no hay problema. Igual, digamos, para tener en cuenta esto, Tenti Fanfani habla sobre la mirada sociológica dentro de la escuela, que esta mirada la vamos a retomar en la unidad siguiente, en Sociología de la Educación. Todo el power, los power que hicieron hoy, Lautaro y Noelia, tanto como el power de la clase pasada y la otra, lo vamos a subir. Recuerden no estudiar de los power, pero síguense. Damos finalizada la clase de hoy. Jesús, ¿me escuchan ahora? Sí, Susi. Porque me fui, no sé qué pasó, que me fui, ya me sacaron. Yo le decía a los chicos que el tema de el Estado, escuela, Tenti Fanfani primero lo analiza como macro sociología, toda la cuestión de la normativa, la imparte el Estado, y en la escuela se ve directamente lo más finito, lo microsociología es el aula. Sí, la clase que viene ya vamos a comenzar con el tema del aula y de la interacción docente-estudiante. Algunos siguen diciendo profesor-alumno, ¿no es cierto? Profesor-alumno, docente-estudiante. Fíjense que en cuanto al currículum que yo le decía, esta estructura macro, esta estructura tan grande que la imparte el Estado, tenemos el Ministerio de la Nación de Educación, el Ministerio de Educación de la provincia, que nosotros nos basamos por eso, a lo mejor algunos de ustedes están en otras provincias, como La Pampa, como pueden estar en provincias del sur, también tienen su currículum ministerial provincial. Después tenemos el proyecto curricular de la propia escuela y después tenemos los proyectos específicos particulares de cada asignatura. Susi, se te apagó el audio. Se le volvió a apagar. Perdón, no sé por qué me pasa eso. Yo no toco nada. ¿Qué puede suceder, Jesús? Que alguno de los administradores te apague el audio. No sé. Sí. No sabría decirte en este momento. O el internet se le corta. Quiere decir que hablo demasiado. Espero que hayan entendido. Tenemos, de todos modos, la clase que viene se va a trabajar mucho sobre eso. Recuerden que el jueves es el parcial. Algunos, tienen las clases de consulta. Se te volvió a apagar el audio, Susi. Clase de consulta.
con cualquiera de los profesores. Con Susi, con Sol o con Daniela, ¿sí? Para solucionar los problemas antes del jueves. Profe, Sí. ¿va a ser a desarrollar el parcial? Va a ser similar a los prácticos. Más preguntas de 12 a 2 el jueves, como venimos trabajando, por formulario. ¿Sí? Como son muchos, son 240 ahora los inscriptos, no hacemos a desarrollar. Por eso hacemos formulario y por eso no hay promoción en la materia. Y otra consulta. Práctica número 2